siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Padre celestial, Dios de la vida y Dios eterno, eres tú, Señor Dios, el que desde las antigüedades enviaste a tus profetas, a tus siervos, enviaste, Señor Dios, a tus mensajeros para promulgar tu palabra a tu pueblo, Señor. Eres tú, oh gran Dios, el que constituiste maestros, pastores, Señor, ancianos. Eres tú, Señor Dios, el que coloca en la boca de cada hombre y mujer tu santa palabra, Dios. Seas tú, Señor Dios, guiando a tu pueblo a través de tu siervo César. Seas tú, Señor Dios, colocándole en su corazón tu santa voluntad, Señor. Que no hable el hombre, que no hable la carne, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor Dios, guiando a tu pueblo. Háblanos, Señor. Buenos días. Yo cuando vengo aquí sufro, hermanos. Primero porque está la camarita ahí y no me puedo mover mucho. Llevo 6, 7 años de reformado y no he podido reformarme, estar en un púlpito quieto, me perdonan. Pero bueno, así somos. Y también le doy gracias a Dios por el hermano Jaime. Me acabo de liberar. Porque yo a veces cuando predico digo algunas palabras muy castizas y a veces suenan ofensivas, pero usted dijo testarudo. Entonces eso me liberó. Porque voy a utilizar varias palabras como testarudo, sellado, trancado. Entonces, gracias, hermano, por dejarse utilizar por Dios y por liberarme en el día de hoy. Abra su Biblia en Colosenses 1, por favor. Y en la iglesia, donde Dios nos ha permitido pastorear, Dios me ha dado una serie de mensajes que tienen que ver con vida cristiana. Nosotros a veces somos muy buenos para conocer doctrina, pero a veces no conocemos la vida que Dios quiere que llevemos como cristianos. Juan Bunyan, en su famoso libro El progreso del peregrino, él le da una interpretación a eso de los animales inmundos. Hermano, ¿me la tapa? De los animales inmundos y de los animales limpios que habla Moisés en el libro de Levítico. Y resulta que cuando cristiano y fiel van en camino, le sale al encuentro un hombre que habla de las doctrinas como usted no se imagina. O sea, uno se queda deslumbrado como Juan Bunyan lo presenta. Cuando aquel hombre se va, cristiano y fiel hablan de que aquel hombre es como un animal inmundo, que rumía, pero no tenía pezuñas hendidas. Dicen, es inmundo porque sabe muy bien la doctrina, pero su vida no concuerda con lo que habla. Y también habla de que hay gente que tiene una vida tan correcta, tan íntegra, pero sin Cristo, que son inmundos. Eso habla Juan Bunyan en su libro, para que después no digan que yo estoy diciendo. O sea, eso lo dijo Juan Bunyan, por si quieren tener problemas con alguien, le hacen reclamo a Juan Bunyan, ¿ok? Pero nosotros a veces tenemos muy buena doctrina, pero no una vida digna del Señor Jesucristo. Hoy sufro mucho poniéndole títulos a mis mensajes, créanme. Yo soy muy malo. El que le pone títulos a mis mensajes después de que yo predico es mi hijo. Así de sencillo. Él le tituló a este mensaje Una vida digna. El apóstol Pablo en Colosenses habla de Epafras, un siervo fiel del Señor Jesucristo y un ministro. Él le dio un informe a Pablo de la iglesia de Colosas y hablando del amor que los colosenses profesaban al apóstol, mire lo que dice en el versículo 9.
Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dos palabras que a ustedes no se le pueden olvidar hoy: sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Ejemplo. Yo sé que hay por ahí una película que pronto usted se lo ha visto que se llama La Teoría del Todo. Y es una película basada en las teorías del hombre que consideran el hombre más inteligente del mundo. No me acuerdo cómo se llama, pero él está en una silla de ruedas todo. Ese. No sería capaz de pronunciarlo. Yo me enredaría. Ese señor, el que dijo el hermano Jaime, está considerado como el hombre más inteligente del mundo. Eso dicen los que saben. Pero si yo lo evalúo con la Biblia, de acuerdo a la Biblia, es uno de los hombres más, lo voy a decir, brutos. Eso es. ¿Por qué bruto? Porque la Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ese hombre inteligente es un ateo declarado. Toda su teoría está basada en cómo negar a Dios. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, no estoy hablando de las capacidades que usted tiene para sacar 5 en cualquier materia. Cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de lo que dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor al Señor y la inteligencia apartarse del mal. O sea que cuando alguien no se aparta del mal y no teme a Dios, es un... Gracias. Es que yo no quiero poner eso que aparezca en el mensaje, porque es que los enemigos de algunos tipos de predicaciones nos empiezan a borbandear. Sabiduría e inteligencia. Yo quiero que miren, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiero que miren algo. No me va a perder Colosenses, por favor. Hay gente que todavía utiliza separadores, ¿sí o no? Entonces póngale su separador o póngale el dedito ahí. Y vamos un momentico a Éxodo 20. Éxodo 20. Yo quiero que ustedes miren cuál es el propósito del temor a Dios en las vidas y en los corazones. Moisés acaba de dar los 10 mandamientos. El versículo 18 dice, y todo el pueblo observaba. Éxodo 20, 18. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que ¿qué? Para que ¿qué? No pequéis. Mire lo que Pablo está diciendo. Desde el día en que nosotros oímos cómo ustedes profesan el amor a Éfrafas, a los apóstoles y a Cristo, no cesamos de orar por vosotros para que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si usted tiene sabiduría e inteligencia, la sabiduría va a hacer que usted tema a Dios para que no ¿qué? Peque. Y la inteligencia va a hacer que usted se aparte del mal. Y sigamos en Colosenses, volvemos a Colosenses. ¿Para qué oro? Para que usted sea sabio y entendido. ¿Para qué oro? Para que usted sea sabio e inteligente. Para, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en las cosas que usted pueda. No. Agradándole en todo. ¿Hay que agradar al Señor en qué? En todo. Llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Sabiduría e inteligencia. Otra cosa que quiero decirles, todo esto que lo voy a decir de esa manera de introducción. Hay cosas que nosotros los cristianos decimos que son intangibles. ¿Qué es algo intangible? Algo que no se puede tocar o algo que no se puede ver. Pero yo le voy a mostrar que muchas de las cosas que nosotros hemos dicho que son intangibles, que no se pueden ver, sí se pueden ver. Se los muestro. Vamos a ver. La fe, ¿se puede ver? Vamos a ver, ¿qué dice Santiago? Yo en estos días di una exposición sobre el libro de Santiago. Y casito, si yo hubiera estado en la época de la Reforma, digo, saquen a Santiago de la Biblia. No es bíblico. Habla mucho de obras. Y el lenguaje de Santiago es tremendo. Dice que la sabiduría que a veces nosotros tenemos no es la sabiduría de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que debería llevarnos a apartarnos del mal y a vivir para Cristo, a veces es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Imagínense el lenguaje tan duro que usa Santiago. Santiago dice, ustedes se saben la Biblia y los felicito, son oidores, mas no hacedores. Si alguno se cree religioso, porque hay gente que se cree pero no es. Si alguno se cree religioso, muestre por su sabia e inteligente conducta. Ah, pastor, pero yo creo. Y Santiago se atreve a decir, el creer no es suficiente, hermano. O el creer que uno cree no es suficiente. Porque los demonios creen y tiemblan. Entonces yo hubiera votado en el tiempo de la Reforma para que sacaran a Santiago de la Biblia. No me conviene. Es muy fuerte. Me dice que debo vivir en santidad. Y no me conviene. Y Santiago, en el capítulo 2, versículos 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, la fe del que dice. No estoy hablando de la fe verdadera, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Hay gente que dice que cree, pero no cree. Hay gente que dice que tiene fe, pero no es fe. Hay gente que dice que anda en él, pero debe andar en luz como él es luz. Hay gente que dice, puede leer el primer libro de Juan, los 5 capítulos que se trata de los que dicen y no viven. Porque los viejos decían, gracias hermanos Jaime, del dicho al hecho, hay mucho trecho. A veces somos como la canción, palabras, tan solo palabras. Decimos ser, pero ¿quién sabe? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no deáis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y mire lo que dice Santiago, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La palabra mostrar es para que la gente vea. O sea, que la fe sí se ve, sí se puede mostrar. Ay, el amor también, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios lo muestra. Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No digan que me aman, guarden mis mandamientos y muestren cuánto me aman. Amén. Perdón, Santiago 3:13. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. Usted es sabio y entendido. Palabra, sabio e inteligente.
¿Cuántos son sabios e inteligentes? Amén. Dice Santiago, muestre por la buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí, sí hay que mostrar? ¿El cristianismo se muestra o no se muestra? Amén. Aquí no estamos hablando de palabras, hermano. A veces creemos que somos, pero nuestra vida deja mucho que desear. Y yo no los conozco, hermanos. Yo no vivo con ninguno de ustedes. El único que yo conozco aquí se llama César Betancourt. Y a veces soy tan perverso que ni siquiera me conozco. Porque peco y a veces uno está tan acostumbrado a pecar que ni siquiera se da cuenta que peca. ¿O no es así? Ya está tan acostumbrado y ya todo es normal. El pecado es normal en este mundo. Y a veces parece que es normal en la vida del creyente. Una vida digna del Señor. La pregunta es, ¿cómo se vive una vida digna? Pastor, hablemos de doctrina. A mí me gusta más doctrina. Listo, vamos a hablar de doctrina. Vamos a hablar de la muerte de Cristo. ¿Cuántos quieren que hablemos de la cruz? Amén. Vamos a ver a Primera de Pedro, capítulo 2. Está en Santiago, si uno ahí enseguidita. Está Primera de Pedro, capítulo 2. Está hablando aquí de vivir como siervos de Dios. Los que le pusieron el título a la Reina Valera lo hicieron muy bien. Desde el versículo 11 dice: vivid como ¿qué? Como siervos de Dios, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os ¿qué? Abstengáis. ¿Quién se tiene que abstener? Yo os ruego por las misericordias que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién se tiene que abstener? ¿Quién se tiene que abstener? Yo tengo que abstenerme. ¿Saben lo que es la abstinencia, no? Dice la Biblia que todo aquel que lucha de todo, ¿qué? Se abstiene para recibir una... Bueno, ¿usted creen, vea, esas muchachas hoy que piensan que la belleza es ser flaca? ¿Sí o no? Hacen ejercicios, tienen una rutina, van a comer lo que todo el mundo come. Y hay cosas muy ricas. Hay cosas riquísimas. Una empanada aquí en Colombia es muy rica, pero una mujer de estas, eso fue frito en aceite. El aceite es grasa, la grasa me engorda, me salen bananos. No, ya se abstiene, por rico que sea. ¿O no es así? Los deseos carnales, la Biblia los describe como algo rico. Algo que produce deleite. ¿No han leído eso? O sea, si no fuera deleitoso para esta naturaleza pecaminosa, pues nosotros ni pecaríamos. Pero la Biblia dice que Moisés prefirió. Aquí el asunto es de preferencias. ¿Qué prefiere usted? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, y esa palabra es bella, temporales, del pecado. El deleite del pecado es ¿qué? Temporal. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo sé que la mayoría de niños aquí se han visto Lazy Town. ¿Sí o no? Spartacus. Y Robin Rosen, su gran frase es que quiere sacar a Spartacus de Lazy Town para siempre. ¿Sí o no? El deseo es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdese la oración de Pablo. Yo oro desde el día en que lo oí para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad y tengan sabiduría, conocimiento de su voluntad. El que hace la voluntad de Dios. No dice el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que tiene deseo. No, es el que hace. Porque ese es otro problema que nosotros tenemos los cristianos, que pensamos que en el cristianismo no hay que hacer, en el cristianismo hay que hacer, porque Jesús dijo: si alguien escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que construyó su casa. En el cristianismo hay que hacer, hermano, hay que hacer. Si usted no hace, podemos dejar en duda algo. Si yo no hago, puedo dejar en duda, no soy.
Perdón. Sigamos leyendo. Esos deseos carnales que batallan contra el alma y tienen que mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué? Vuestras buenas acciones, vuestro buen testimonio, vuestra buena conducta. O sea, nosotros tenemos que andar como es digno, hermano. Abstenernos de esos deseos mundanos. Más adelante vienen problemas, vienen cosas. A los cristianos estaban padeciendo. Y el apóstol Pedro les dice en el versículo 21, pues para esto mismo fuisteis llamados, para padecer. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pecados. ¿Cuál es la diferencia? O sea, siga sus pisadas. Él padeció, nosotros tenemos que padecer. ¿Yo qué dije? ¿Pesadas? Pisadas. Perdón. Vuelven y piensen en el hermano. No van a pensar en el mensaje como tal. Piensen en la palabra. Yo me equivoqué. Es pisadas, no pecados, porque Cristo no pecó. ¿Ok? Dice, el cual no hizo pecado. Ahí sí ve, ahí aclara. Ni se halló engaño en su boca. Lo que yo quiero decir es que él sufrió, pero no pecó. Él sufrió y no maldijo. Él pecó y no, él sufrió y no dijo nada. El problema de nosotros es que a veces sufrimos. La lengua. Y vaya, dígale a Santiago qué pasa. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Santiago 1, del versículo 20 y pico hasta el 20 y pico, ahí está. ¿Ok? El cual cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En otra palabra le voy a decir, vivamos justamente. Él llevó nuestros pecados para que usted y yo nos apartemos de los pecados. Él murió por nuestros pecados para que nosotros no vivamos más en pecado. Entonces, yo sé que si hablamos de una vida digna del Señor, tenemos que hablar de santidad. Y la Biblia dice, agradándole en... Pastor, esto es imposible. Yo lo he intentado, el problema es que usted lo ha intentado solo. Pero yo les voy a mostrar por la Biblia que sí se puede vivir para Dios. Eso sí, la única manera de vivir para Dios es agarrado de Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Si usted quiere vivir una vida que agrada al Señor, sin estar aferrado a Cristo, hermano, ahí sí estamos en problemas. No vamos a poder. Les voy a dar un ejemplo. Vamos, un ejemplo bíblico. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 14, Dios está hablando sobre juicio por el pecado del pueblo. Dios va a castigar a Jerusalén y está castigando a Jerusalén por su pecado. Y en el versículo 12 dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortar en ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. ¿A quién pone el Señor de ejemplo? A Noé, Job y Daniel.
Dice, si yo traigo juicio sobre la tierra por el pecado, y si solamente estuvieran delante de mí estos hombres, ellos solo quedan de pie, los demás pues acabo. En el versículo 15 sigue hablando de juicio, y en el versículo 16 dice, y si estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Versículo 18, y si estos 3 varones estuvieran en medio de ellos, vive yo, dice el Señor, que no libraría ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. El versículo 20, y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, no libraría a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propios vidas. Acuérdese el versículo que leímos en Pedro, Él murió por nuestros pecados para que nosotros vivamos ¿qué? En justicia, vivamos vidas justas. En toda esta serie de predicaciones, Pastor Javier, aquí se llama Javier, ¿sí, no, Javier? Yo utilicé unas palabras suyas porque yo estoy hablando mucho del libro de Santiago. Y dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Y en el versículo anterior, cuando nos da cuando está dando, porque a veces los hombres de Dios es como el profesor hace la tarea, 2 más 2 es 4. Ejemplo, tengo 2 manzanas y traigo otras 2 manzanas, ¿cuántas quedan? 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? Entonces a veces con los ejemplos nosotros entendemos. Un versículo antes de que nos hable de Elías, que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, y oró otra vez para que lloviese y llovió. Pero qué hombre. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y el pastor Javier predicó una serie de Santiago hace años, y la palabra justo ahí no tiene que ver solamente con un hombre que está siendo justificado en Cristo, sino un hombre que vive en línea, un hombre que vive santo, un hombre que mírenlo por donde lo miren, hermano, no hay que decir de él. ¿Es así o no es así? La exégesis de esa palabra. Justo ahí no significa el que ha sido lavado por la sangre de Cristo, sino uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo, pero vive justamente. La pregunta es, ¿se puede vivir? Si yo en estos días que yo estaba estudiando, yo decía, ya sé, porque muchas de mis oraciones se quedan así. Yo a veces no ando justo. Es que el Señor no me escucha. Sí, Dios escucha, pero la oración es eficaz cuando hay un hombre justo. O si no, lea la historia de Zacarías y Elizabeth. En los tiempos del rey Herodes hubo un hombre llamado Zacarías, junto con su mujer Elizabeth. Ambos eran de edad avanzada, no tenían hijo, pero eran justos e irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. ¿Qué es una persona irreprensible? Que no se puede reprender. ¿Por qué no se puede reprender? Porque no hay nada. O sea, solo reprendo a mis hijos cuando hacen algo que no está bien. Ellos dicen que andaban justos e irreprensibles en todos, agradándole en todo. Porque es que a mí también me dijeron, no, pero es que en el Antiguo Testamento, Daniel, visto, vaya a ver a Zacarías, vaya a ver a Elizabeth. Pablo también decía, aunque no tengo nada de ninguna mala conciencia, no temo el ser acusados por ustedes ni por tribunal humano. O sea, en otras palabras, yo no he hecho nada que se me acuse. Él aclara ahí, no por eso soy justificado, porque él sabía que su justificación era por Cristo, pero su vida reflejaba lo que Cristo había hecho en él. Entonces Daniel, Job y Noé, Dios los pone de ejemplo. Ellos estaban viviendo perfidamente. Dios iba a traer juicio, pero podían enderezar sus caminos. Les dice, hay hombres que han vivido para mí y lo han hecho bien. Y les doy el ejemplo, Job, Daniel. Entonces, vamos a analizar un poco de estas 3 vidas para que ustedes vean que ellos vivieron justamente, pero no porque ellos se esforzaron a vivir justamente, sino porque estaban todos los días viviendo para Dios. Todos los días.
te llevaban vidas disciplinadas en Dios. No como dice Santiago, el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. ¿Hay alguien aquí que haya estudiado economías o finanzas o logística empresarial o, bueno, muchas cosas que utilizan curvas? Curvas de productividad, curvas de ganancia, y hay años donde hay ganancias más arriba, más abajo, ¿se acuerdan? Si nosotros hiciéramos nuestra vida cristiana, vida de oración, un día sí, otro día sí, otro día medio subí, pero no alcancé, ¿cómo sería nuestra vida de oración? Nuestra vida con la comunión de la palabra. Nuestra vida de comunión con la iglesia, el domingo. Paseo, vamos de paseo el domingo. Hey, Rodrigo, tengo por ahí un paseíto, es el domingo. Sí, vamos. Rodrigo, tengo un paseo el lunes. No, yo no puedo, viejo. ¿Pero por qué? Estoy trabajando. Ah, pero entonces, ¿por qué cambias el día de tu trabajo si no lo dejas, pero el día del Señor sí, lo negociamos? ¿Realidad o mentiras? ¿Así somos los cristianos o no somos? Si no llevamos una vida de altibajos lo más impresionantes. Pues lleváramos por lo menos, listo, que no lleváramos curva, pero por lo menos que fuéramos así. Pero nuestra vida va así, cae en picada, y a veces en vez de levantar, se va hundiendo y estamos lejos. En cambio, mire Daniel, le voy a dar el ejemplo de Daniel. Voy a hablarles de Daniel, de Job y de Job corticamente. Miremos el libro de Daniel. Usted estaba en Ezequiel, ahí cerquitica está Daniel. Daniel capítulo 1 dice que esto fue en la época en que se llevó la deportación a Babilonia y Nabucodonosor había hecho llevar jóvenes, la Biblia los describe sabios e inteligentes, con una presencia física incomparable. Yo ahorita que veía estos niños aquí, en verdad creo lo de Andrés López. Oiga, hoy en día todos salen bonitos. Miren esas monitas, vea, mire esa mona. Aquí lo único que había un parche aquí era Manuel. Pero todo lo demás era bonito. No, en serio. Estos jóvenes eran bonitos, bonitos. O sea, el rey necesitaba gente de presencia inteligente para ponerlos en los asuntos del reino. Y fueron llevados Daniel y 3 amigos de él. Pero resulta que el rey había determinado la ración que cada joven tenía que comer. Pero ellos eran judíos. Un pueblo que Dios había establecido para ser diferentes a todos los pueblos de este mundo. Y la Biblia dice que los cristianos somos judíos de corazón. O sea, que Dios nos ha llamado para ser, ¿qué? Diferentes a todos los pueblos del mundo. Y cuando le dicen a Daniel las condiciones, él le dice al eunuco que los iba a cuidar: venga, por favor, no nos obligue a comer eso, nosotros no podemos. Eso desagradaría a nuestro Dios y nosotros estamos firmes en nuestras convicciones. Más adelante pueden ver la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que no se obligaron a adorar una estatua, hermano. Ellos eran judíos firmes, era gente que vivía una vida para Dios intachable, íntegra. Y él dijo: no se nos obligue a contaminarnos. Y mira el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón. ¿Quién fue el que propuso? Él propuso. Tal vez nosotros no hemos vivido en este mundo como Dios quiere porque no nos lo hemos propuesto. Y usted hoy tiene que salir de aquí, hermano, con una convicción férrea. Dios quiere que yo viva para Él, voy a vivir para Él, me lo voy a proponer. ¿Y Él qué? Propuso en su corazón no contaminarse. En otras palabras, la Biblia nos manda al infierno de toda contaminación de carne y del espíritu. Como está escrito: pueblo mío, salid de ellos, no toquéis lo inmundo.
O sea, nosotros ya prácticamente tenemos que entender que nosotros ya salimos de este mundo y no podemos tocar lo inmundo. Vean, si ni siquiera se nos permite pronunciar cosas como conviene a santos. A veces nosotros les voy a recomendar que se lean un libro. Después, Cartas a un diablo novato, de C.S. Lewis. C.S. Lewis parece que cuando estaba escribiendo su libro es como si tuviera una visión profética de lo que iba a pasar. Pero C.S. Lewis, el demonio que sí fue encargado para cierto cristiano, para hacerlo caer, le dice, vea, el doble sentido en las conversaciones, el doble sentido en los chistes. Ellos no se van a poder resistir. Muéstrele lo vulgar que son con el doble sentido. Y nosotros escuchamos frases en doble sentido. ¿O no es así? Le hace cartas a un diablo novato. ¿Cómo un demonio experimentado coge a un diablo novato y cómo vas a hacer caer a ese cristiano? ¿Cómo lo vas a hacer caer? Léalo. ¿Lo van a leer? Buen libro. Buen libro. C.S. Lewis es el escritor de las afamadas crónicas de Narnia. Libros increíbles escribió C.S. Lewis. Él propuso en su corazón no contaminarse. Pero yo quiero que miren un pasaje. O sea, podríamos hablar de que él se rodeó de gente correcta. Sus amigos eran cristianos. No estoy diciendo que él no anduviera con los cristianos. Él le daba testimonio. Cuando Belsasar lo llamó, les dio testimonio. Pero su círculo de amigos eran gente que no se doblegaba. Cuando él pidió oración en el capítulo 2, sus 3 amigos estuvieron orando. En el capítulo 3 vemos que esos jóvenes fueron, hermanos, no se doblegaron ante nada. Nosotros también tenemos que revisar qué clase de amigos tenemos. Yo he escuchado cristianos diciendo, no, mi mejor amiga y una impía. No estoy diciendo que la saques, compártele, gánatela, pero no puede ser tu mejor amiga. Los mejores amigos de Daniel eran gente que vivía para el Señor, gente que los inspiraba a vivir para el Señor. La integridad de sus amigos era tal que yo quiero vivir como ellos. Pero miren, en el capítulo 6 ya habían pasado los años. En el capítulo 3, todos los libros de aquí son emocionantes. El capítulo 5 es uno de los pasajes más famosos en mi corazón. Cuando Belsasar, por su orgullo, manda a traer los vasos de Jehová y sirve trago y aparece una mano escribiendo Tekel, Menel, yo no sé qué Upasín, y llaman a Daniel y les dice, fuiste pesado con balanza y fuiste hallado falto. Si a nosotros hoy nos pesaran, ¿cómo estaríamos? Si pesara nuestro cristianismo, Dios, ¿cómo nos hallaría? ¿Con faltantes? Y en el capítulo 6, Darío ya había tomado el dominio, ya no estaba Nabucodonosor, ya el reino de los persas había tomado el dominio. Y este Darío quiso constituir sobre su reino 120 sátrapas y sobre ellos 3 gobernadores. Estoy en el versículo 2, del cual Daniel era uno. Pero a Daniel le tenían una tirria, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, miren ese versículo, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ninguna falta en él. ¿Cuántas faltas hallaron en Daniel? Ninguna. Él había propuesto, y 6 capítulos después, años después, se ve que había vivido para Dios. Una vida, ¿qué? Digna. Pero pastor, ¿y en qué radicaba su secreto? Siga leyendo. Ellos dijeron, bueno, como no podemos hallar nada, ninguna falta, lo único que podemos hallarlo es, vengámosle una trampa en cuanto a su religión, porque él, vea, ese hombre con el que dice que su Dios es fiel. Entonces, digámosle al rey, aprovechemos el orgullo del rey, que eso es lo que usan las ventas hoy en día,
Una de las mayores estrategias de marketing es coger el orgullo de la gente y elevarlo de tal manera, y hay una persona no le eleva el orgullo y le compra. Después le doy técnicas de venta. No, pero en verdad, el orgullo exalte a alguien. Vaya ante un funcionario, exáltele como qué bueno hace su trabajo, exáltelo, engrandézcalo y le dice, no haga cola, venga para acá. O sea, yo no sé por qué el exaltar el orgullo de la gente sirve tanto. Entonces ellos dijeron, aprovechemos al rey, aprovechemos su orgullo y digámosle, rey, vea, ¿por qué no firma un edicto que en el transcurso de un mes ningún hombre haga petición a hombre alguno o a ningún dios? Que ellos entiendan que usted está por encima de todo. Y si alguien se atreve a pedirle a otro hombre o a otro dios, está fallándole a su autoridad y que sea echado en el foso de los leones. Ellos sabían que Daniel, miren, ellos conocían a Daniel, conocían su integridad, conocían su cristianismo de tal manera que ellos dijeron, ese hombre no va a dejar de orar. Ese hombre es muy fiel con su Dios. Ese hombre no se va a ir un paseo el domingo, él prefiere el culto. Ese hombre por nada de este mundo se vende. ¿Cómo la ven? Y firmó el rey el edicto. Uy, eso me gusta. Yo estoy por encima de todo, firmó el edicto. Cuando Daniel se dio cuenta del edicto, miren el capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Mire, ¿sabe por qué Daniel pudo vivir una vida digna? Porque a Daniel nada lo hacía que restara su vida de oración. Él estaba agarrado y aferrado a su Dios. Todos los días oraba 3 veces al día. ¿Cómo la ven? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Porque nosotros vivimos la mentira más grande. Decimos dependemos de Dios y no oramos. Toda mi vida depende de Él, mi santidad depende de Él, mi vida depende de Él, mis necesidades dependen de Él y no oramos. Si en algo se muestra la dependencia del cristiano es su vida de oración. Un amén. Uno. Un amén, hermanos. Uno, dígame uno nomás. Yo me crié en un mundo donde el amén era importante. Donde uno escuchaba que Dios iba a juzgar al mundo, amén. Para nosotros todo era amén, no solo lo bueno. Hermanos, miren, él cuando se dio cuenta del edicto dijo, quieren que no ore. Satanás es muy estratégico. Yo no sé cómo muchos se han sostenido en la vida cristiana, porque 30 días de un hombre sin orar, lo acaba espiritualmente, hermano. Y a veces ni oramos por los alimentos, a veces nos sentamos en la mesa y a la carrera, hermano. Ya ni siquiera le damos gracias a Dios por lo que nos comemos. ¿Por qué Daniel pudo vivir como vivió? Daniel era un hombre que constantemente oraba. Cuando el rey se dio cuenta, cuando llevaron a Daniel, ese Daniel, al que tú quieres poner sobre todo, no te respeta. Y el rey entendió, ya entendí estos. Perdónenme que me salga lo colombiano, estos manes lo que querían era que yo torciera a Daniel, pero tengo que echarlo al foso. Pero mire que el rey antes de ir al foso le dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú de vez en cuando sirves. ¿Han leído ese versículo, sí, no? A quien tú de vez en cuando oras, a quien tú de vez en cuando vas a la iglesia a congregarte, ¿sí? A quien tú continuamente sirves. Él había mostrado. El rey había visto qué clase de hombre en Dios era Daniel. Echaron a Daniel en el foso de los leones. Vivir justamente trae sus recompensas. Las trae. Miren el capítulo 2 de Daniel. Cuando ellos, los 3 muchachos, fueron echados al horno de fuego, Dios de una mandó su ángel.
Daniel, llegó el ángel de Dios y tapó la boca de los leones. De una. Y el rey no pudo dormir esa noche. Se acostó en ayuno. Al otro día madrugó con una fe única de alguien que ha sido impactado por un hombre que vive para Cristo. Y el rey fue, gracias hermano, el rey fue, la cámara. El rey fue, tocó el foso. Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Y dice Daniel, rey, para siempre vive. El Dios envió a su ángel y ha tapado la fosa de los leones, con la boca de los leones. Daniel vivió íntegro porque su día a día era un hombre que estaba en oración. Créame, hermanos, como por ahí le mandé algo que me encontré en internet al pastor Daniel. Sin santidad nadie verá al Señor, pero sin el Señor nadie podrá vivir en santidad. O sea, ¿usted cree que Daniel fue santo simplemente porque él tenía una voluntad férrea? No fue santo porque él se lo propuso y él dijo, la única manera que yo puedo vivir para agradar a Dios es estando con mi Dios todos los días, 3 veces al día. ¿Cómo la ven? Cuando yo era cristiano hace unos 20 años, yo fui cristiano hace muchos años, pero hace 20 años nosotros no cantábamos sino la Biblia, créanme, no se cantaba sino la Biblia. Y yo mucho de la Biblia que me sé hoy en día es porque la canté. Pero Marcos Witt cantaba una canción inspirada en el Salmo 63 o en el Salmo 42. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. El salmista sabía que él tenía que acercarse a Dios. El salmista sabía que lo primero que debía hacer en el día es decir, Señor, yo dependo de ti, este mundo está duro, la única manera es que tú me ayudes y aquí estoy. La Biblia dice en Isaías 26, donde habla de la salvación, puro Dios por muros y antemuros, ¿no? Si usted quiere, la interpretación que le da Juan Bullan en el Progreso del Peregrino es linda, de la salvación con muros y antemuros. Pero en el versículo 9, Isaías dice, con mi alma, con toda mi alma te he deseado durante la noche, y entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, Señor. Tú te has convertido en lo más importante, que lo primero que quiero hacer yo en mi vida es estar contigo en oración. ¿Usted cree que puede ser santo sin Dios? Si yo creo que puedo ser santo sin Dios, estoy rotundamente equivocado. Necesito ir a la presencia de Dios. Vea, lea Santiago, es un libro espectacular. Santiago habla de la sabiduría y la inteligencia que tenemos que mostrar, y dice que nuestra sabiduría no puede ser terrenal, animal y diabólica, pero si usted se vuelve al capítulo 1, cuando habla de las pruebas y todo eso, dice, para que vuestra fe esté ¿qué? Completa, y tenga la fe de su obra completa. Y dice, pero si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Timothy Keller es el que escribe El Poder del Evangelio, ¿sí, no? Él en su exposición en el libro El Poder del Evangelio dice que Dios las virtudes más gloriosas no las puso en el estante de arriba, las dejó en el estante de abajo. Si usted las quiere buscar, ¿en dónde las va a encontrar? Tiene que agacharse de tal manera que si no es de rodillas no las encuentra, hermanos. Sin Dios no se puede ser santo, sin Dios no se puede ser humilde, sin Dios no se puede vivir para agradar a Dios, sin Dios no puedes ser un buen esposo, sin Dios no puedes criar hijos, sin Dios no puedes agradarlo en todo. Pero ¿sabe por qué vivimos como vivimos? Porque nos hemos alejado de nuestra vida de oración, porque hemos perdido nuestra dependencia de Dios y necesitamos volver a recuperarla. Lea Hebreos 10. Cuando
El autor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero acuérdense de sus días pasados, cuando después de haber sido iluminados. Acuérdense de sus días pasados. Acuérdense muchos de ustedes que vienen de iglesias carismáticas, que nosotros a los carismáticos les damos duros. Pero yo aprendí a orar en una iglesia carismática y los carismáticos oremos. O sea, en esa época se oraba mal, pero se oraba. Se entendía que se dependía de Dios. Y muchos de ustedes eran gente de oración, pero lo han perdido. Recupérenlo, hermano. Dígale a Dios: necesito recuperar mi vida de oración. Lo necesito urgentemente. Por eso no te agrado. Acuérdese de sus días pasados. Acuérdese de sus días. Nosotros hablamos de los días gloriosos. Acuérdese de sus días gloriosos, cristianos. Cuando usted a todo el mundo le quería hablar de Cristo. Cuando usted no esperaba la hora de ir al culto, hermano. ¿A qué horas es ese culto? Yo quiero ir. Yo quiero recibir de Dios. Yo quiero darle a Dios mis canciones. Pero no se puede vivir una vida digna del Señor sin el Señor. Miremos Job capítulo 1. Le voy diciendo mientras usted encuentra. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero quiero que mire el día a día, el día a día. El día a día de Daniel era oración. Miren el día a día de Job. Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. ¿De quién se ha dicho eso, hermano? No hay otro como él. Él es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Será que acaso lo sirve? Así dijo Satanás: ¿acaso te sirve gratis? Mire, usted ha acercado todo lo que ese hombre tiene. Hermano, si hablamos de beneficios de una vida recta, créame, hermano, un hombre justo se vuelve un hombre intocable en este mundo. Dios lo había acercado a él y a todo lo que tenía. Y Satanás dice: pero déjeme, quítele el cerco. Déjeme tocarlo y a ver si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y Dios sabía que ese hombre era tan justo, tan recto, tan perfecto, tan temeroso de Dios. Un hombre que todos los días, yo le voy a mostrar cómo vivía. Dios dijo: no me vaya, tóquelo. Tóquelo. Yo hago una pregunta. Haga de cuenta que, o sea, no encuentro las palabras, no lo vaya a tomar ofensivamente. Hagamos de cuenta que eso fue como una apuesta cósmica. Dios se la jugó por Job. La pregunta es: ¿Dios se la jugaría por mí? Que Dios dijera: tóquelo. No, Satanás, déjalo ahí. Una buena pregunta, ¿sí, no? Miren en el capítulo, no quiero mostrarles todo lo que tenía Job, pero el versículo 4 del capítulo 1 dice: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Dios en sus corazones. De esta manera hacía ¿qué? Cuando presentaba a Dios sacrificio. En otras palabras, para el cristiano, todos los días iba a la cruz y decía más o menos esto: tú moriste por mis inmundos pecados, ayúdame a no pecar una vez más contra ti. Todos los días iba a la cruz de Cristo. Todos los días Daniel oraba. Todos los días Job iba a Dios, iba a Cristo. ¿Saben cuál es la diferencia de Job, Daniel y Noé? Su rutina de todos los días sirviendo a Dios. Nosotros, nuestra vida está marcada de inconstancias. Nuestra vida está marcada de altibajos. Por eso dijo Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo cual, pecadores, limpiad vuestras manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sométanse a Dios, resistan al diablo, él va a huir de ustedes. Necesitan volver a Dios de nuevo.
necesitan limpiar sus manos, necesitan purificar sus corazones. Queremos ser gente que viva como es digno del Señor, gente mostrando esa sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Necesitamos volver a una vida de oración inquebrantable. Necesitamos volver a la comunión de la palabra. Necesitamos tener pasión por cada día ir a los cultos, hermano, y no vender ese deseo por nada en este mundo. De tarea lean Génesis 6, versículo 9, donde dice la Biblia que en el capítulo 6 está hablando de que los hombres hacían de continuamente el mal, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios, y en sus generaciones, dice, en esa generación Noé fue perfecto. Fue perfecto. Todos los días. ¿Fue qué? Perfecto. Todos los días practicaba la santidad. Todos los días ese hombre era perfecto en medio de un mundo perverso. Pastor, el hombre nace malo y la sociedad lo corrompe. No, mentira, el hombre nace malo. Cristo lo santifica y tiene que ser luminar de Cristo todos los días en este mundo perverso y maligno. Todos los días. Miren el día a día de los hombres de Dios y analicemos el día a día nuestro. A veces no hay tiempo para el Señor, a quien decimos que amamos. Yo quiero que Dios nos ayude a vivir vidas dignas. Que Dios nos ayude. Yo sé que en Cristo sí se puede, hermano. En Él se puede. Separado de Él, nada. Padre, gracias primero por usarnos para predicar la palabra. Señor, yo creo que el anhelo de todo predicador es el anhelo que tu palabra nos muestra de que el pueblo sea un pueblo que viva para Dios, un pueblo que viva para Cristo, un pueblo que viva como es digno de la vocación a la que fue llamado. Un pueblo que muestre su fe, su amor, su sabiduría, su inteligencia. Un pueblo virtuoso, celoso de buenas obras. Un pueblo santo, irreprensible. Un pueblo obediente. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras inconstancias. Perdónanos porque el día a día nuestro no es como el día a día de estos hombres de Dios. Pablo sabía que él era el más grande de todos los pecadores, pero él decía, cada día muero, cada día voy a la cruz, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, dice la Escritura. El día a día de ellos era muy diferente al día a día nuestro. Y yo te quiero implorar por el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él llevó mis pecados en la cruz para que yo viva la justicia. Quiero implorarte por eso. Ayúdame a vivir como es digno de tu Hijo Jesús. Perdóname cuando he sido causa de blasfemia al nombre de Cristo y no causa de honra ni de gloria. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque si vivimos para el Señor, debemos vivir. Y si nos toca el día de la muerte, para el Señor moriremos. Pero sea que vivamos o que muramos, para el Señor y del Señor somos. Señor, vuélvenos. Haznos gente de oración, por favor. Haznos gente que vaya a la cruz constantemente. Haznos gente firme en los mandamientos y en la santa palabra del Señor. Gracias por mis hermanos, por soportar este tiempo de breve exhortación. Pero como dijo Santiago, que este mensaje no solo sea para oír, sino para hacer y poner por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Amén y amén. Perdonen cualquier error en mi mensaje, pero yo sé que la palabra de Dios sí no tiene errores. Ok, de la manera que los pongo, tal vez hubo muchos errores, pero su palabra es viva y eficaz, que hace siempre la obra. Que Dios les bendiga. Oh,